Hugo Sudaire al aire. Avísenme, chicos, recién lo acabo de ver que estaba Hugo esperando. Hugo, gracias Hola. por esperar. ¿Cómo estás? No, por favor, bien, bien. Quería pedirte la holder. Pero no es un buen momento No es un buen para... momento, sí. Ya las vendiste todas. En Todas, realidad la holder de la debería... abuela, todas. No sé si todo, pero bueno, tengo que recuperar mucho. ¿Te acordás que antes, la gente por ahí no lo sabe, estaban las casas de empeño? Ahora Claro. no existe más. Sí, No, señor. Ahora hay son una las casa de cuevas, empeño acá en ahora la son las esquina. cuevas. La casa de empeño suponía de un hombre con corazón. Vos vas a una casa de empeño y el tipo te da una semana para devolver la plata, si no se queda con lo que le llevas. O sea, no los ¿cómo se llama? Empeñadores, no sé cómo se llama. Sí, sí, sí. No tienen corazón. Hay una casa de empeño acá en Sí, abierto, sí, una. sí, me lo están confirmando los chicos. Bueno, Hugo, yo creo que Milei lo logró, creo que Milei lo hizo. Estamos hablando de la cámpora, de la dictadura, de la criptoestado, de todo, menos de la economía, ¿no? De la economía real. De los zurdos mugrientos, del video de Agustín Laje, de lo que sea, menos de la economía que hace que los argentinos estemos viviendo esta locura de país que nos está tocando vivir, ¿no? Claro. O sea, es que yo comparo siempre algunos indicadores con lo que ocurrió en el año 2020, el primer semestre, desde que cuando se inició la pandemia, ¿no? Entonces, fíjate vos que en el índice de pobreza, que es un indicador que contiene a su vez muchos indicadores, entre ellos el desempleo, el nivel de actividad, un montón de cosas, era el 39,2% a la finalización del primer semestre del 2020, o sea, a 3 meses del inicio de la pandemia. Ajá. En el primer semestre del 2024, porque el segundo semestre del 2024 lo dan a conocer ahora el 31 de marzo, dentro de unos días, ese indicador, que era el 40% para redondear, era el 54%, o sea, fíjate lo que pasó, estoy hablando en San Luis, ¿no? En San Luis se termina el primer semestre del 2020 con un 39,2% de pobreza. Finaliza digamos, todo está cerca, el primer semestre del 24 con el 53,8%. Ajá. Impresionante, o sea, que el nivel de pobreza hoy supera en San Luis, digamos, al primer semestre del 2024, supera al que existía cuando estaba todo cerrado, comercio cerrado, transporte cerrado, estaba el IFE, bueno, estábamos todos, cada uno en su casa, ¿no? Bueno, esto explica otro indicador que es el de la inflación, no hay actividad, entonces, como en los cementerios, no hay consumo, tampoco hay inflación. Entonces, está todo relacionado. Y puntualmente en San Luis, por ejemplo, terminó el año pasado, el segundo semestre del 2023, con el 46,9% de pobreza, y en Argentina era el 41,7%. San Luis estaba por debajo del promedio de Argentina, y en el segundo semestre, el primer semestre del 24, subió un 16%. Ingresaron, se convirtieron en nuevos pobres 96.000 personas, porque también tenemos que hablar de personas, no de porcentaje. O sea, el 16% de incremento de la pobreza en San Luis entre el segundo semestre del 2023 y el primer semestre del 2024 significó el ingreso de 96.000 personas a la categoría de pobre. Algo similar pasó con la indigencia. Fíjate vos que la indigencia, vuelvo a la pandemia, que era del 6,3% en junio del 2020, o sea, el primer semestre del 2020, el primer semestre del 2024, 4 años después, es el 9,8%, un 30% más. Es impresionante. Ese indicador de indigencia
a fines del 2023 era el 5,6%, cuando a nivel nacional era el 11,9%, prácticamente lo duplicaba. Esto significa que solo acá en San Luis, en el primer semestre del 2024, se convirtieron en indigentes 54.000 personas. Si vos sumas las personas que ingresaron a la pobreza en el primer semestre del 2024, más las personas que se convirtieron en indigentes, vos tenés 119.780 personas que pasaron de ser a ser pobres e indigentes. Pero es un montón de un montón de gente eso. Viene el indicador que estaban hablando ustedes, de la pobreza infantil. Claro. Porque esto se mide con los padres. Claro, no hay un relevamiento estadístico de campo, sino que hay una conclusión metodológica de la cantidad de pobres, tanta familia, bueno, debe haber tantos niños ahí, ¿no? En esa cuestión metodológica, supone que la mitad de estos nuevos pobres nuestros, o nuevos indigentes, que suman 120.000, la mitad tiene hijos. Sí. Bueno, ahí tenés, la mitad tiene hijos, ¿cuántos hijos? 3 hijos promedio, bueno, ahí tenés el número. No la mitad, el 30%. Bueno, y ahí vos empezás a inferir cómo se llega a esto de que el 70%... Bueno, pero tus números, Hugo, me confirman lo que estoy pensando, que realmente ni como estábamos antes con la gobernación de Rodríguez Sá, ni como estamos ahora con la gobernación de Poggi, es una disputa, digamos, razonable que se tienen con los pobres y con los indigentes, porque a los dos les ha ido para la mierda, a los dos. La mejor forma de bajar la pobreza acá en San Luis, donde el 49% del empleo registrado en empleo público es subiendo los sueldos, ¿verdad? Esto no es ningún secreto. Sí, bueno. Fíjate lo que pasó en el primer semestre del 23, con el gobierno de Alberto Rodríguez, la pobreza era el 47,3%. Claro, por debajo de cuando decidieron subir los sueldos, bajó el 36%. Sí, bueno, pero ¿qué dice? 11 puntos. Podemos estar de acuerdo en esto, pero ¿qué es lo que dice la gente de Poggi con la que hablo? Me dice, bueno, sostenelo vos en el tiempo a los sueldos que había puesto Rodríguez Sá. Lo podés sostener. Era insostenible, ¿no? Bueno, ellos dicen que no. Mira, hay estadísticas por todos lados. Sí. Hay estadísticas por todos lados. Hay una correlación directa, o sea, hay una causa y efecto directa entre el aumento del gasto público y el aumento del empleo privado. Sí, mira, te digo una cosa, uno me dio el ejemplo del primer semestre del 76, que es la mayor caída de salarios de la historia. 35% claro, dice, por ahí. Sí, que fue una locura, ¿no? Pero eso, claro, lo que pasa es que hasta ese momento habían abierto una burbuja, me dice, bueno, el que me lo comenta me dice, a los Rodríguez Sá, que abrió una burbuja en San Luis, de que le subió no sé cuánta guita, ¿te acordás? Los empleos públicos, que hasta memes del aumento del sueldo hacían, pero el tema es que después eso lo tenés que sostener, y en el caso de San Luis era insostenible, eso es lo que afirma, ¿no? No, es sostenible, porque te vuelvo a repetir, acá hay una consideración que hay que tener en cuenta. El aumento de gasto genera, mirá lo que pasa en Estados Unidos, en toda su historia. Cada vez que hay recesión, aumentan el gasto. El gobierno de Biden aumentó, hay que leer los diarios nada más, no te digo ponete a leer un libro, vos tenés que ponerte a leer los diarios donde te muestran que hay una correlación directa, hay una relación directa entre el aumento del empleo, el aumento del gasto público y el aumento del empleo. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay algo que se llama efecto multiplicador, o sea, cómo ese empleo público que en vez de ganar 100 pesos gana 500, el tipo no agarra esos 400 pesos y se va a comprar el dólar, no, porque el tipo tiene un retraso en el consumo de 400 pesos, entonces va a consumir esos 400 pesos. ¿Sabes por qué hay pobreza infantil? No por una mala gestión de un gobierno en particular, sino porque el gobierno nacional modificó la estructura de precios. Entonces vos antes gastabas de 100 pesos, 10 pesos, ponele, en servicio público, y 90 pesos lo destinabas a todo el resto de gastos, entre ellos a darle de comer a tus hijos.
Ahora, ¿qué pasa? Ahora de 100 pesos gastás 40 pesos en servicios públicos. Te quedan 60 pesos para darle comer a tu hijo. Cada vez le vas a dar menos. Sí. O sea, acá hay la culpa o la responsabilidad la tiene la política nacional, que hace que libera los precios de los servicios, y además la gente empieza a consumir más servicios, como por ejemplo telefonía celular o internet, que no lo tiene en cuenta ningún gobierno, y tampoco el gobierno de San Luis. ¿Entendés? Tampoco, porque vos hasta la pobreza, ¿cómo te sacó el pobre a vos? Ganar todo, como decíamos antes, ganar 15, y saliste de pobre. ¿Qué quiere decir eso? Claro. Y tener más plata en el bolsillo. Sí, está claro. Vos, para que sea sostenible, por supuesto, y en esto hay una parte de razonabilidad en el razonamiento. Para que sea sostenible, tienes que ponerte a trabajar. Sí. El costo de los servicios públicos incluso transforma la matriz productiva, porque termina poniendo, digamos, haciendo que algunas actividades sean inconvenientes, ¿no? Es decir, yo hoy no me puedo abrir una panadería con un horno eléctrico. Claro. Boludo, o sea, ¿cuánto tengo que vender el pan? ¿Me entendés? Es decir, listo. Entonces cierra la panadería. Cierra la panadería, ¿no? Claro, o si no, y si lo haces, fíjate, vos como consumidor, vos pagás la energía eléctrica de tu casa, pero también te entra ese costo tarifario a través del consumo de pan. Sí. O sea, lo pagás doble. Está claro, y así con cada producto. Está bien. ¿Entendés? Porque la energía eléctrica es, digamos, la energía, si en general, es un insumo que usa absolutamente toda la industria. Hugo, ¿cómo está el tema emprendedores? Porque, digamos, opinaste ahí, a veces el índice de desocupación amortigua un poco la subida, porque hay mucha gente que considera que no está desocupada porque, bueno, qué sé yo, tiene su emprendimiento, hacen velas, hacen saumerios, venden en la calle, tejen, y tienen una actividad, ¿no? En realidad, que a veces incluso... Todo eso que vos me decís, no son desempleados. Ajá, está bien. No son desocupados. ¿Entendés? Entonces, bueno, también es como decía, te lo vuelvo a repetir, Winston Churchill. Sí, lo de la bikini. Sobre a qué se parecen las estadísticas. Sí. O sea, esta estadística de pobreza o las estadísticas de desempleo excluyen en distintos grados a la gente que, por ejemplo, vende, por ejemplo, yuyos en la puerta de los negocios enfrente de la plaza. Ajá. No, ese hombre tiene una actividad. Entonces, es difícil es difícil empezar a buscar las distintas capas de cómo se miente usando las estadísticas. Es muy doloroso, porque a su vez esa mentira se financia con nuestro impuesto, con la tuya, con la mía. Porque se sostienen todas esas estructuras estadísticas con sueldos que cobran los ministros, presidentes, los funcionarios, para armar un indicador que es mentiroso. Y ese indicador mentiroso te lleva a vos como privado, te lleva a malas decisiones, porque estás creyendo en un indicador que no es cierto. Bueno, che, Hugo, gracias por conversar con nosotros como si no te pesara la fama, como si estuviéramos como si estuviéramos tomando un café inadvertidos en algún sucucho de... Yo por lo menos estoy tomando un mate mientras hablo con vos. Bueno, hace muy bien. Bueno, un abrazo grande, Hugo, gracias. Otro abrazo. Dale, ahí estaba Hugo Sodaire.